¿Cuál era la duda? En las, Esta. sí, la B. Ok, 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 la B. Ok, entonces, bueno, esto es, de hecho, la idea es que ustedes puedan reconocer que esta es la forma rectangular, ¿verdad? De escribir una hélice cónica, ¿verdad? O sea, ¿por qué es una hélice cónica? Es porque, um, o sea, a veces la forma engaña, ¿verdad? Pero realmente lo que uno ve aquí, lo que uno ve aquí es que este término, ¿verdad? Voy a escribir en rojo. Lo que uno ve acá es que este primer término es X, ¿verdad? Este es X. Mm, Esto es Y. Esto es Z. Por eso es que tener cuidado porque generalmente tenemos Z como el eje vertical. Pero en este caso, los términos coseno y seno está en X y Z. Entonces conviene poner Y como vertical. Porque para que sea hélice cónica, ¿verdad? Una hélice. Hélice cónica es así, que sube con un menor radio, después cada vez mayor radio, ¿verdad? Ese es una hélice cónica, ¿verdad? Como un cono ujú. que tiene radio que va variando como un cono. Entonces, lo que hay que reconocer, ¿verdad? La idea es que reconozcan que, ok, yo puedo trabajar como así como está, ¿verdad? Pero vean que cada entrada es un producto y derivar producto sale bastante, ¿verdad? Bastantes términos y eso se hace muy grande y se hace muy engorroso. Entonces uno se da cuenta que este X, ¿verdad? X es igual a RT cos omega t. Este omega t tiene que ser cita, porque lo que está dentro de coseno tiene que ser un ángulo, ¿verdad? Ujú. Y este es el radio. Hoy, bueno, mejor no pongo video porque no sé si tengo buen ancho de banda. Este RT es el radio, Ujú. porque eso es justamente lo que se ve en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? De que X es igual a un radio por cosita. Y es radio sensita. Entonces, ¿quién es radio? Radio varía con tiempo, con el parámetro t. Zeta es omega t y z sería esta entonces, ¿verdad? Entonces Mm, uno va a encontrar funciones de x, y y z. Entonces ya eh, ya puedo entonces aplicar, ¿verdad? La derivada y todo eso y al identificar quién es el rho, zeta y zeta, de hecho ya puedo encontrar rho punto, rho puntos, zeta puntos, zeta dos puntos, también zeta puntos, zeta dos puntos, ¿verdad? Ya todo eso ya se puede hacer. Una vez teniendo todos esos parámetros definidos, inclusive yo creo que yo creo que es más fácil hacer primero B, A, B, C con coordenada cilíndrica. Creo que es más fácil. Si uno hace A, B y C, identificando los términos de coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Y después empieza porque es mucho más compacto y mucho menos engorroso. Y de hecho la idea es que vean de que si uno escoge una coordenada correcta, este, la respuesta está ahí, ¿verdad? Es directo, es claro. Pero si uno escoge una referencia que es inadecuada, se vuelve demasiado complejo. Y de hecho, muchos problemas de ingeniería, de ahora en adelante, muchos cursos, sus problemas es así. Tienen que ver cuál referencia escoger, ¿verdad? Para hacer un análisis adecuado, porque lo que estamos haciendo es análisis, ¿verdad? Entonces, para encontrar este vector binormal, como me decía, ¿verdad? Uno encuentra este E sub k. Ese vector binormal es E sub k, ¿verdad? ujú. Creo que es V cruz A entre a norma, ¿verdad? La magnitud de V cruz A. Entonces, depende de cuál sea la
la referencia me va a salir 3 componentes, ¿verdad? Si fuera en rectangular, habría un IJ y un K, ¿verdad? Profe, Ajá. pero haciendo, digamos, aplicando esa fórmula para E sub k con rectangulares, queda una cosa Sí, monstruosa. queda algo muy, muy monstruoso. Entonces, mejor empieza a hacerlo con coordenadas polares para saber respuesta primero. Sí, Ya, pero, Jay, no sé, usted nos está pidiendo directamente que sea con coordenadas rectangulares. sí. Entonces, si no tienen seguridad, bueno, aunque está aquí respuesta, ¿verdad? Si no tienen seguridad, pueden empezar haciéndolo con coordenadas cilíndricas. Digamos, aquí que le pide hacer el nuevo, que es mucho más sencillo. Aquí sí queda muy grande, ¿verdad? O Sí. sea, ni modo, porque es un ejercicio así. Entonces, entonces, cuando yo tengo esos componentes I, J y K, ¿verdad? Tengo cada entrada. Tengo una entrada en I, una entrada en J, una entrada en K. Y es un vector unitario. Entonces, ¿cómo puedo interpretar esa entrada? E sub K es un vector que anda por ahí, ¿verdad? Que ver el signo y todo, pero tengo un componente que está en J, que es vertical, digamos que yo puedo hacer un dibujito, ¿verdad? Y graficarlo aquí. Digamos, este es J, digamos que este es I, este es K, ¿verdad? Entonces, deberían uno encontrar más o menos algunos de los términos estos, ¿verdad? C por raíz cuadrada de 4 más omega al cuadrado t al cuadrado dividido entre ese R por 2 más omega al cuadrado t al cuadrado. Algunos de esos términos que están en numerador y denominador debería aparecer en algunas de estas entradas. ¿Sí lo vieron o no? Ujú. Supongo que es este J, ¿verdad? Sí, de la J la que se parece más. La J se parece. ¿Y cómo encuentro este otro? Entonces, este otro tiene que ser una combinación de este y esta, ¿verdad? Algo Ujú. así. Y vean que es un tangente, ¿verdad? Es un tangente. Tangente inverso es decir, o sea, el vector final es de Ana por ahí, ¿verdad? Ana por ahí. Entonces, si yo sé que uno, ¿verdad? De los resultados es este que es vertical, o sea, ese ángulo tiene que ser o sea, este contra quién. Tiene que ser este contra algo quizás que está por acá, que es la proyección de este resultante en el plano XZ. Entonces, a lo mejor si yo encuentro, Es producto punto. no, si yo encuentro la resultante de esos dos vectores que está en X y Z, ¿verdad? Encuentro con Pitágoras Ah, la ok. resultante, allá puedo tener este ángulo, llamarle phi. ¿Cómo me pide el ángulo? Vean que me pide ángulo que el vector binormal del plano oscurador, ¿verdad? Forma con eje Y. Eje Y es este, ángulo que pide es este phi. Y si es este phi ángulo y me da tangente de cita, ¿verdad? Me da tangente inverso, tiene que ser el Y con el que está perpendicular, ¿verdad? Perpendicular, entonces es este que está en el plano XZ, pero que es la síntesis o la resultante de los componentes de X y Z. Ok. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Ok. No sé si hay alguna pregunta más, ¿alguien más? Profe, yo con creo que es con la 3 la que sigue es. Ok, la que sigue. Ah, esta. Esa. Ajá. Digamos, yo ya saqué cuánto se mueve, por decirlo así, el segmento desde la, digamos, cuánto varía B con respecto a al ángulo. Pero digamos, ya que en todos los ejercicios que está explicado se toma una referencia que es siempre, por decirlo así, 100% vertical, en ese caso, ¿cómo se tomaría? Digamos, ¿se toma coordenada en X, coordenada en Y, o se toma así por decirlo así, toda la longitud inclinada de esa cuerda?
Sí, ok, entonces, como lo que interesa, o sea, que ver qué se interesa, ¿verdad? De hecho, si yo quisiera encontrar velocidad y aceleración, ¿verdad? Pregunta aceleración y velocidad de ambos bloques. O sea, si pregunta por bloque B, por ejemplo, ¿verdad? Ese bloque B, yo sé que el bloque B describe una trayectoria circular, ¿verdad? O sea, su movimiento circular. Eso no hay problema. Ujú, Además, me dice cuál es la aceleración angular del bloque, ¿verdad? Parte del reposo. O sea, ahí yo puedo, con condición inicial, ¿verdad? Cita punto de cero cuando cita igual a cero. Y ahí voy integrando, ¿verdad? ujú, Ya puedo encontrar, a partir de ese alfa que cita 2 puntos, puedo encontrar función de cita. Entonces ahí puedo encontrar, bueno, y radio constante. Ahí puedo encontrar velocidad, aceleración de bloque B fácilmente. El problema ujú, es A, porque A, el movimiento de bloque A se relaciona con el bloque B. ¿A través de qué? A través de esta cuerda, ¿verdad? Que está inclinada y como les comentaba la vez pasada, de esta parte de cuerda no, o sea, no, el movimiento no es colineal, no es, el movimiento no es, o sea, no va en sentido de bloque, ¿verdad? O sea, el bloque B, la velocidad va para acá y el movimiento de la cuerda va hacia otro lado. Entonces, no puedo asumir, ¿verdad?, de que la velocidad de bloque B o la aceleración de bloque B es igual a la velocidad de aceleración de esta cuerda. Puede uno proyectar, pero no sé si es la más conveniente para encontrar este ángulo, ¿verdad? O sea, quizás encontrar este ángulo que está aquí no es tan fácil, ¿verdad? Hacer proyección de la velocidad en la cuerda. Entonces, quizás lo más fácil sería, quizás lo más adecuado es definir que este parte, ¿verdad? Esta parte es un ρ, ¿verdad? Porque la cuerda va, ¿verdad? O sea, va, gira, también se acorta o se alarga. Y lo que me interesa es ρ punto y ρ 2 puntos. Lo que se alarga, se acorta, ¿verdad? Como decía, puede ver como si fuera un pivote aquí. Y que la cuerda sale y entra, y esa tasa con que sale y entra es la que va a hacer subir o bajar, ¿verdad? A una cierta tasa el bloque A. Entonces, tengo que encontrar longitud de la cuerda y como, o sea, como les decía, ¿verdad? Se puede ver como si fuera un pivote, justamente lo que hacía coordenadas cilíndricas. Entonces, defino que es un ρ, pero esa ρ cómo se relaciona con el dato que me da de cita, ¿verdad? Entonces, el ρ se relaciona aquí, ¿verdad? Con aquí que hay 2R, ¿verdad? Y aquí hay R. Ahí con R de cosenos se puede sacar. ok, ¿Ok? ok, gracias. ¿Hay una pregunta más? Profe, Ajá, perdón, yo tengo una duda con respecto a la pregunta 5. ajá, ajá. Voy. Ok. Yo, por ejemplo, logro hacer la relación de L con Y sub D para encontrar Y sub B punto, ¿verdad? Y de ahí me surge el término L punto. ¿Cuál es su L? ¿Cuál es el L L suyo? sería la longitud de B a la polea de la esquina. Ok, ok, vamos a ver. Vamos a escribir aquí para que todos puedan ver. Ok, digamos que, o sea, lo que usted está diciendo que, digamos, de aquí a aquí, esto es como L medios, ¿verdad? Y aquí a aquí, No, no. que de B a la polea de la esquina Ajá. es L. Ok, este es L y este es L. Ajá. Ok, Para que quede un triángulo rectángulo, digamos, partiendo los centros en dos. ok, ajá. ¿Y cómo Entonces, relaciona con el movimiento de ese punto? esa es mi pregunta, que no logro, o sea, yo sé que esa longitud L varía proporcionalmente a lo que se desplaza la cuerda que estoy jalando en A, digamos.
Ujú. pero no logro montar esa relación para que todo tenga sentido. Y eso es lo único que me falta y de verdad me siento así como me senté ayer unas 2 horas a intentar de pensarlo y no entiendo. Por dos. Sí. Bueno, esos son problemas además de que pensar un poquito, pero a veces es que uno no logra verlo, pero a veces ya con unos pocos ejercicios más se puede ver con más facilidad. Este es un estilo, digamos, donde hay relaciones de triángulos, ¿verdad? Y ver cómo se puede relacionar un parámetro y otro. Porque Entonces, viendo el ejercicio que hicimos en clase, el de la caja, ajá, y es algo parecido, pero al revés, porque digamos, la caja me decían, subía 10 metros. Para los 10 metros, ¿a dónde está la velocidad? ¿Cuál es la velocidad y cuál es la aceleración? Pero en este ajá, caso, yo no sé muy bien cuál es el desplazamiento que yo quiero. O sea, yo puedo encontrar los extremos, que sería en este caso, donde está B a 4 metros de arriba, digamos, ajá, y el otro extremo que es cuando B ya está a la altura de la polea, digamos, que ujú, sería L igual a 3, ujú. pero no sé, estoy un poco confundida, la verdad. Ok, entonces hagamos esto. No, voy a plantearles para que puedan tener eso ahí. Vamos a ver. Entonces, aquí siempre es bueno en esos problemas pensar en términos de delta, digamos. Digamos, ok, si yo en ese punto A me muevo un delta XA para acá, ¿verdad? Digamos, este es un delta XA. ¿Cuánto se movería este parte de cable que está a la izquierda de la polea? Lo Que es mismo. este, lo mismo, ¿verdad? O sea, tiene que moverse un delta XA. Pero Ujú. ese delta XA, ¿cómo se reparte? O sea, ¿cómo se repartiría? O sea, pues, digamos, el cable se fue, ¿verdad? Se Ujú. fue una parte de cable a la derecha. Ese es un delta XA. ¿Y cómo se reparte ese delta XA en un lado y otro? Que como hay dos hipotenusas, ¿cómo se repartiría? ¿Cómo piensa usted? Digamos, el bloque B, digamos, yo asumo que el movimiento de él es únicamente hacia arriba, que no se Ujú. desplaza hacia la derecha. Sí, no, de hecho no se puede por estática. Ok. Ajá. Y ahí Entonces, a ajá, la mitad. a la mitad, ¿verdad? O sea, tiene que ser mitad y mitad. Ujú. Ok, entonces ya, se movería. También aquí, ¿verdad? Aquí tendría un delta XA a la 2 y aquí un delta XA a la 2. Entonces, si usted definió ahorita, ¿verdad? Como en esta forma, se definió que este se llama L. También usted definió que este se llama L, ¿verdad? Entonces, este delta L, o sea, el delta L, el cambio de L sería delta x2, Ah, ok. ¿verdad? Y si yo divido, o sea, si yo divido ambos lados entre ET y aplico límite, ¿verdad? O sea, eso no hace falta esa formalidad, pero yo sé que entonces la relación es L punto es XA punto entre 2, Ah, ok. Sí, es ¿verdad? que mi error estaba en que yo estaba, digamos, diciendo que delta L era igual a delta X, no igual a delta X medios. Ajá, o sea, no, eso debe ser medio, entonces después ya, ok, entonces tengo relación de L punto y X, o sea, digamos ya relacioné el dato, ¿verdad? Que es movimiento de A con lo que mueve el cable, y ahora sí, el cable con YB, si gustan lo puedo relacionar creo que es más fácil con Pitágoras, ¿verdad? Porque si relaciono con un ángulo, queda una variable más, ¿verdad? Mejor relacionar con Pitágoras, que es que Sí, L al cuadrado es 3 al cuadrado más y al cuadrado. ujú, Y arriba, ujú. Pura vida, profe, gracias. ¿ok? Mucho gusto.
Sí, entonces, no sé si hay una pregunta. O sea, son ejercicios de cinemática, ¿verdad? O sea, ejercicio de cinemática tiene esa particularidad de que hay más esas cosas geométricas que hay que interpretar. Pero pienso que es bueno porque, de hecho, esas cosas geométricas se usan mucho para los cursos de análisis posterior, aunque no es exactamente así como lo que pide, ¿verdad? Velocidad, aceleración, pero esa destreza de ver las cosas les va a ayudar bastante. No sé si hay alguna pregunta. Este, ¿Alguna pregunta más? Ok, si no, entonces vamos a lo propio, ¿verdad? De hoy. Les dije que le iba a grabar el video, pero no, bueno, no puedo grabar el video. Sí. Entonces vamos a hacer ejercicio y lo que queda, ¿verdad? Vamos a grabarlo para que lo puedan ver con calma en la casa, cuando ustedes quieran. Entonces estamos en tema 3, que es dinámica de la partícula. Y la idea es entonces formular, perdón, ecuación de movimiento, ¿verdad? Recuerden este término ecuación de movimiento. Es un término muy importante en diferentes coordenadas que de hecho es formular esta ecuación de suma de fuerzas igual a masa por aceleración como vectores y es componerla, ¿verdad? Y expresarla en las variables del problema en diferentes referencias, que puede ser rectangular, ¿verdad? Que puede ser rectangular, que ya tenemos sus expresiones, o pueden ser cilíndricas, ¿verdad? O también puede ser intrínsecas, donde la parte derecha de aceleración ya tenemos sus expresiones correspondientes según la referencia que sea, ¿verdad? Y como recordar nunca decir que aceleración en ρ es ρ 2 puntos nada más y en cita es cita 2 puntos nada más, eso sí no, ¿verdad? Pero recordar que hay que usar lo que hemos visto en tema 2 y después seguir, como decía, los pasos, ¿verdad? Para resolver el problema, que es definir el sistema adecuado, ¿verdad? Que hay que escoger cuál es la referencia o la coordenada más adecuada. Y, bueno, vamos a encender el video, creo que ya está bien. Si se pega, me avisa, ¿verdad? Si se pega el audio, cosas así, porque encendí la cámara. Entonces, después de definir el sistema, hay que hacer el DCL. Hacer DCL, ¿verdad? Como se hace en estática, que hay que hacer bien el diagrama de campo libre. Sumar fuerzas en cada dirección y en caso de que el movimiento sea incógnita, hay que resolver entonces ecuación diferencial. ¿Qué vamos a hacer entonces? Este ejercicio, que es el péndulo simple. Ese ejercicio es clásico, ¿verdad? Dice, hallar la ecuación de movimiento para el péndulo simple usando sus movimientos, perdón, cuando sus movimientos no son mayores de 20 grados respecto a la línea vertical y encontrar la función de variación del ángulo zeta con respecto al tiempo. Ok, este péndulo simple tiene mucha historia, de hecho fue uno de los experimentos, entre comillas, que hizo Galileo, ¿verdad? Porque Galileo una vez fue a misa y estaba distraído viendo las lámparas colgantes de la catedral, ¿verdad? De Italia, y vio que la lámpara empezó a oscilar bajo efecto del viento. Y entonces empezó a tomar con el pulso, como también es músico, ¿verdad? Tiene un pulso bastante acertado. Entonces empezó a medir y se dio cuenta de que la lámpara colgante, ¿verdad? Sin importar la amplitud, se demora lo mismo en ir y venir. O sea, el periodo siempre es el mismo. Entonces ahí pasó, ¿verdad? Toda la misa viendo la lámpara colgante, ¿verdad? Ahí va y viene, empezó a tomar el tiempo cuando se demoraba y cuando tiene más amplitud, menos amplitud, siempre demoraba lo mismo. Entonces, de ahí fue donde Galileo, ¿verdad? Que es un tema padre de la ciencia moderna, ¿verdad? O padre de la mecánica. Es alguien muy importante porque es alguien que hizo muchos experimentos, muchos ensayos, ¿verdad? Separándose de esa
ideología de antigua Grecia de solo filosofar, ¿verdad? Sino eres práctico, ensaya, experimenta y fundó, digamos, la base de la ciencia moderna. Entonces, con eso creó este reloj de péndulo. Entonces, con eso, de hecho, fue un aporte para la medicina de aquel momento porque se pudo medir el pulso, ¿verdad? Tomar el pulso de los pacientes para tomar el ritmo cardíaco de los pacientes con ese péndulo que inventó Galileo. Y después otros científicos que se llama Huygens, ¿verdad? Se llama Huygens, otro científico. Huygens. Con el péndulo encontró, de hecho, que G vale 9.8. ¿Verdad? O sea, bueno, esas son historias, ¿verdad? Alrededor del péndulo simple. O sea, péndulo es un clásico, es muy importante. Y ahora vamos a ver cómo podemos encontrar el movimiento de forma analítica, ¿verdad? Para expresar su movimiento empleando ecuación matemática, ¿ok? Entonces, viendo este péndulo, ¿verdad? ¿Cuál coordenada conviene usar? O sea, seguimos los pasos, ¿verdad? Primer paso, como están los apuntes, primer paso es, perdón, primer paso, definir un sistema de coordenada adecuada. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cuál coordenada conviene para el péndulo? Polares. Polares, ¿verdad? Polares porque el péndulo describe trayectoria circular, va y viene, pero es circular. El radio es constante, entonces, ok, coordenadas polares, ¿verdad? Podemos aprovechar aquí, bueno, después, el problema de péndulo y también muchos problemas se llaman problemas oscilatorios, donde hay oscilación, oscilaciones que va y viene, ¿verdad? Entonces, ¿cuál posición? O sea, está en movimiento y en cuál posición me conviene hacer DCL. Recordar siempre que no hay que escoger una posición como por ejemplo la vertical. Si yo hago vertical, si yo hago un DCL de posición vertical, ¿verdad? Si hago es aquí de masa, aquí yo pongo E sub rho, yo pongo E sub zeta, posición vertical, aquí tensión, aquí gravedad, de suma de fuerza es igual a cero, o sea, sumo en rho, en zeta no hay nada, entonces voy a llegar a conclusiones de que no son correctas, ¿verdad? O sea, eso es una posición particular, ¿verdad? Que es vertical. Tengo que escoger una que sea más representativa del movimiento y que me aparezca, o sea, que me relacione, porque de ser es para encontrar esas relaciones entre diferentes partes. Tengo que encontrar cuál posición me permite relacionar con este ángulo zeta, ¿verdad? Porque ese ángulo zeta es el parámetro, ¿verdad? Zeta es el que va y viene, que va cambiando y va y viene, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacer un DCL que yo pueda relacionar esos parámetros zeta con las fuerzas. Entonces, hay que hacer en una posición como la que se muestra, ¿verdad? En la figura. O sea, aquí ese ejercicio ya está mostrado, ¿verdad? Que en esa posición, pero también es bueno saber que a veces no son tan triviales los ejercicios y yo no podría, o sea, tengo que encontrar cuál posición hacer, ¿verdad? El DCL. Entonces, aquí ya está, aquí, ¿verdad? En una posición arbitraria donde hay un ángulo zeta, entonces aquí me conviene definir aquí, este es un E sub rho, ¿verdad? Entonces, si defino E sub zeta para acá, eso vamos a discutir ahorita. E sub zeta sale fuera del plano, ¿verdad? O sea, E sub rho, o sea, E sub rho, E sub zeta, igual cumple con regla de mano derecha, ¿verdad? Me viene a mano, entonces E sub rho, E sub zeta, zeta, sale fuera del plano, ¿verdad? Hacia mí, o sea, hacia su cara, digamos. Entonces, ya defino referencia, ahora hago el DCL. El DCL consiste en separar la partícula en estudio de los demás. O sea, es separar esto de los demás, ¿verdad? Y recordar, DCL es como hacer un corte. Donde corta, aparece fuerza, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el DCL. DCL.
Entonces, vamos a hacer aquí. Ok, esta era partícula, ¿verdad? Y voy a mover un poco para arriba, tal vez. Ok. Ok, vamos a hacer aquí el DSL. Okay, digamos que aquí va, ¿verdad? La línea punteada hasta donde se ancla. Entonces tiene un longitud L. Longitud L. Y aquí, ¿verdad? Donde corta el cable, o sea, corté un pedazo de cable. Ahí aparece tensión, ¿verdad? Eso es igual que estática, ¿verdad? Donde corta hay fuerza. Y la masa M, ¿verdad? Tiene peso. ¿Y cuál es el parámetro? El parámetro de zeta, ¿verdad? O sea, son las variables del problema. Y aquí, no, perdón, que debería yo dibujar primero, ¿verdad? Debería dibujar primero que este es E sub rho, E sub zeta, ¿verdad? Coordenadas cilíndricas. Listo. No falta nada, ¿verdad? Ok. Entonces, ya tengo el DSL, tengo las referencias. Ahora es sumar las ecuaciones de acuerdo a la referencia. Eso es muy importante y debe seguir estrictamente, ¿verdad? Entonces, sumamos fuerza en dirección radial. ¿Ok? Entonces, vean que las fuerzas que van en sentido de E sub rho es positivo, que va en contra es negativo. Entonces, en este caso, también este ángulo, ¿verdad? Este ángulo de acá también es zeta, ¿verdad? También este de zeta. Entonces, tenemos que mg cos zeta, ¿verdad? Menos t es igual a ¿qué? ¿Cero? ¿O igual a qué? Igual a masa por aceleración radial. Y esta masa por aceleración radial, como les comentaba, recuerda, no es rho puntos, ¿verdad? Es rho puntos menos rho zeta punto al cuadrado. ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, por supuesto, aquí podemos ver, ¿verdad? De que, ok, rho es L y rho punto igual a rho puntos es 0. Entonces, esto se va, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vean que encuentro en esta ecuación rho para ver qué encuentro. De hecho, esa es una pregunta importante, ¿verdad? ¿Fuerza tensión T es constante o es variable? Pregunto. Vamos a ver. Así es que lo malo es que no puedo interactuar. Vamos a ver, Steven me escucha. Steven Víquez. Llamar a alguien a preguntar, a interactuar. Steven, ¿sí me escucha? Steven. ¿Sí? ¿No me escucha? ¿O no tiene micrófono? O si no, los que están de primeros, Jimena, tal vez. ¿Qué dice usted? Si tensión T es constante o no es constante. No es constante. No, ¿verdad? O sea, No. depende de la posición. O sea, por lo menos tensión T varía con cita, ¿verdad? O sea, eso es lo mínimo. Y además, te varía con cita, tiene otro término, ¿verdad? Que es función de velocidad. Entonces, aquí es más bien tensión T sería como la incógnita de esa ecuación que está en función de cita y cita punto. Entonces, aquí llego a que esta ecuación lo que me está diciendo es que la tensión, ¿verdad? T es mg
cosita. Vean que este otro lado, ¿verdad? O sea, paso tensión a la derecha, ¿verdad? Paso tensión a la derecha. Y este masa por ascensión radial, que vean que hay un negativo aquí, paso a la izquierda, me queda sumando. Entonces me queda sumando. M, rho es L, ¿verdad? Por zeta punto al cuadrado. Vean, ¿qué hay de nuevo comparado con lo que vimos en estática? Este término mg cosita ya es conocido en estática, ¿verdad? O sea, es el peso estático, ¿cierto? O sea, es la componente radial del peso. Eso ya lo conocemos en estática, eso no es nuevo. Pero, ¿cuál es el aporte de dinámica? Porque el segundo término no es negativo. ¿Perdón? Ese ML zeta punto cuadrado no va negativo. Vean que aquí es negativo, ¿verdad? O sea, este es negativo. Si yo paso tensión a la derecha, queda positivo. Tengo que pasar este a la izquierda, queda positivo. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver acá? De que el efecto dinámico, o sea, este también le llama aporte dinámico o efecto dinámico, ¿verdad? O efecto dinámico. Porque está en función de zeta. Y vean que, de hecho, ¿a qué le llaman este término de rho zeta punto al cuadrado? ¿Se acuerdan? Que tiene un nombre. ¿Cómo se llama esta aceleración en rho? ¿Qué nombre común recibe? ¿Se acuerdan? Además es movimiento circular, ¿verdad? No es uniforme, por supuesto, pero es un movimiento circular. ¿Se acuerdan? Si rho es L, zeta punto, fuera omega, ¿verdad? La Bueno, aceleración normal. ajá, muy bien, ¿verdad? De hecho, si uno cambia un poco, o sea, esto es L omega al cuadrado, ¿verdad? Y si divido, multiplico por L, o sea, multiplico por L dividido entre L, queda L al cuadrado, omega al cuadrado entre L. L por omega, esto es velocidad tangencial al cuadrado, ¿verdad? Porque es movimiento uniforme. Esto es aceleración centrípeta, de hecho, ¿verdad? Aceleración centrípeta. Entonces, vean que esa aceleración, ¿verdad? Como estamos en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Vean que esta aceleración, ¿hacia dónde va? El signo menos me indica que va en sentido contrario, que es sub rho, ¿verdad? Pero vean que después de arreglar las cosas, ay, se me borró. Después de arreglar las cosas, vean que si yo paso, vean que este es el lado de aceleración, ¿verdad? Y recordemos lo que es equilibrio dinámico, que vimos un poco aquí, ¿verdad? Equilibrio dinámico, de que si yo pasara todos los componentes de masa por aceleración a la izquierda como si fuera una fuerza extra, ¿verdad? Que es una fuerza inercial, llevaría el signo contrario. Entonces, si volvamos a ese ejercicio, y vean que si yo paso este término, ¿verdad? De rho zeta punto, que es negativo, lo paso a la izquierda, tendría signo positivo. ¿Qué quiere decir? O sea, si lo paso para otro lado, ¿verdad? Me queda signo positivo. Lo que quiere decir que o sea, esta, que es una fuerza inercial, se voy a escribir aquí. O sea, de hecho, también es fuerza inercial, ¿verdad? Fuerza inercial, ¿hacia dónde va? Positivo, o sea, va en sentido el sub rho, va para afuera. Por eso es que también es conocido como fuerza centrífuga. ¿Verdad?
que lo que uno decía física, que eso no existe realmente, ¿verdad? No existe realmente, porque lo que existe es una fuerza centrípeta para lograr su movimiento hacia el centro, ¿verdad? Si no, seguiría en línea recta. Pero, ¿por qué es que ahora llamamos fuerza centrífuga? Porque estamos bajo concepto de equilibrio dinámico. Es el concepto de ver, el concepto de ver cómo aparece una fuerza extra debido a efecto dinámico por masa, ¿verdad? Que viene a jalar hacia afuera. Y de hecho, ¿verdad? Si ustedes hacen algo parecido, ¿verdad? Digamos, se guinda de su mano algo pesado, ¿verdad? Y empieza a darle ese movimiento, van a sentirte que, mira, cuando tiene una velocidad grande, como que jala un poco más, ¿verdad? Jala un poco más para afuera. Eso es conocido como fuerza inercial o fuerza centrífuga. No sé si me explico con este término. Estamos interpretando qué es lo que estamos obteniendo, ¿verdad? Aquí. Eso es importante. No sé si me explico. Sí, profe. Sí. Ok. O sea, es dar un sentido físico a qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero entonces esa ecuación en ρ, lo que obtenemos es una función de tensión, ¿verdad? Y o sea, tensión en función de zeta y zeta punto. Pero yo, ¿qué tengo? Bueno, primero tengo que encontrar función de variación de ángulo zeta con respecto al tiempo. O sea, ¿cuál es la ecuación que me escribe el movimiento, ¿verdad? Entonces, tengo que proponer, ¿verdad? Entonces, sumar fuerzas en zeta. Entonces, sumemos fuerza en zeta. Recuerden, no es igual a cero, no estamos en estática, ¿verdad? Ok, sumemos fuerza en zeta. Recordar siempre sumar fuerza, o sea, nunca decir, bueno, tengo un mg por c en zeta, no sumo para aquí, asumo que aquí para allá es positivo. No, ¿verdad? Siempre hay que sumar respecto a la referencia. Eso ahora vamos a comentar, que es muy importante. ¿Ok? Entonces, vean que es contrario, entonces es menos mg c en zeta. Solo existe esa fuerza, no importa. Igual se suma de acuerdo a la referencia. Esa es la fuerza, ¿verdad? Única fuerza que actúa en subzeta. Y esto es igual a masa por aceleración en zeta, ¿verdad? Y esta aceleración en zeta es rho zeta 2 puntos más 2 rho punto zeta punto. ¿Okay? Radio es constante, entonces rho punto es 0, que dicha. Y entonces tenemos acá, tenemos entonces que ok, vamos a pasar eso a derecha, a sumar. Me quedaría M, L, zeta 2 puntos, más mg sin zeta igual a 0. Entonces aquí puedo cancelar las masas, ¿verdad? Entonces me quedarían L zeta 2 puntos más G sin zeta, ¿verdad? Puedo dejar que sea, bueno, dejamos así. Después lo arreglamos. Entonces llegué a esta ecuación diferencial, ¿verdad? L zeta 2 puntos más G sin zeta, ¿verdad? Igual a 0. ¿Ustedes saben cómo resolver esta ecuación diferencial? O sea, este que está aquí es conocido como, me quedó muy feo este rectángulo. 0, ¿verdad? Esto que está aquí es conocido como ecuación de movimiento del péndulo, ¿verdad? Esta es ecuación de movimiento del péndulo simple.
perdón, se llama péndulo simple porque hay péndulo compuesto, ¿verdad? Péndulo compuesto es que hay varias masas colgadas en serie, pues se llama péndulo compuesto. Ese es péndulo simple. Pero ahora sí, ¿sabemos alguna técnica para resolver esto? Por lo menos, según lo sé, no, ¿verdad? Porque vean que es una ecuación diferencial de segundo orden, porque es segunda derivada, de coeficientes constantes, pero trigonométrica. Y según lo que yo entiendo, lo que ustedes han llevado en ecuaciones diferenciales, no han visto cómo resolver esto, tampoco yo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que hacer algo para resolverlo. Y ahí viene este dato que me dice enunciado, ¿verdad? Estoy escribiendo como con letras muy grandes, parece. Ok. Entonces, dice que cuando sus movimientos no son mayores de 20 grados, ¿verdad? Entonces, ese es un dato muy importante. Ok, vamos a probar aquí. Ok. Como que me está quedando muy grueso las letras. Entonces, cuando cita es pequeño, ¿verdad? O sea, esto hay que ver en radianes, ¿verdad? Cuando cita es pequeño, sen cita, de hecho es igual que tangente de cita, igual que cita. ¿Por qué? De hecho, cuando ustedes se acuerdan de expansión de Taylor, ¿verdad? Sí, se acuerdan de quién es Taylor, o no se acuerda porque lo odian. A veces uno no quiere ni recordar el nombre, ¿verdad? Entonces, sen cita, expansión de Taylor, ¿verdad? Es cita menos cita al cubo entre 3 factorial más cita 5 entre 5 factorial. ¿Se acuerda? De Taylor. Tangente de cita es parecido, con un poco diferente. Entonces vean que se necesita que está haciendo Taylor. Taylor lo que está haciendo es convirtiendo sen cita en un polinomio, ¿cierto? O sea, polinomio, una secuencia de polinomios, ¿verdad? Con potencias que va incrementándose y depende de cuándo se nos toma, hay un error, ¿verdad? Y de hecho, lo que está diciendo cuando cita es pequeño es que si cita es pequeño, yo puedo tomar solo el primer término. Porque estos que siguen ya es no lineal. Vean que el cubo es una función no lineal, ¿verdad? Pero esta parte era la parte lineal. De hecho, coseno de cita, una parte lineal, coseno de cita sería 1. 1 más cita al cuadrado 2 factorial. Algo así, ¿verdad? Si tomo la parte lineal de coseno es 1, cuando cita es pequeño. O sea, cuando el ángulo es pequeño, cuando este ángulo es muy, muy, muy pequeño, ¿verdad? Es pequeño. Ay, ¿qué está haciendo? Cuando el ángulo es pequeño, cuando el ángulo es pequeño, que no sea grande, ¿verdad? Lo que dice es que si usted calcula sen de cita, tangente de cita, de hecho da igual que cita, ¿verdad? O sea, si este es L, este es L, calcula L sen cita, que le da esta, ¿verdad? Calcula, o sea, este es L sen cita, L tangente de cita o calcula L cita, da lo mismo, ¿verdad? Lo que quiere decir es eso. Se llama aproximación. Eso se llama aproximación lineal, ¿verdad? O sea, algo que es no lineal lo aproximamos como algo lineal, ¿verdad? Para linealizar, se llama linealizar el problema, porque si es algo trigonométrico no tengo cómo resolverlo, pero si de alguna forma lo linealizo, yo puedo resolverlo con alguna técnica ya que ya conozco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hasta dónde esta aproximación me funciona a mí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver.
sea, esa aproximación, si yo uso esta aproximación, tendría que evaluarlo en radianes, ¿verdad? O sea, aquí en radianes. Radianes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si zeta igual a 5, zeta igual a 10, zeta igual a 15, probemos, ¿verdad? Zeta igual a 20. Vamos a ver cuánto error. O sea, aquí no, en ingeniería, lo que buscamos es poder resolver el asunto, ¿verdad? Encontrar solución. Por supuesto, los matemáticos ya habían resuelto esto en forma cerrada, es decir, ya encontraron forma de resolver, pero es una función mucho más complicada. De hecho, creo que sale un seno coseno hiperbólico, ¿verdad? La función. O sea, aquí en ingeniería encontramos cosas sencillas, aunque hay aproximaciones, pero que funcione, ¿verdad? Nos interesa que funcionen las cosas y que los cálculos me den lo suficientemente correcto. No veamos qué tan correcto, qué tan cierto es esta aproximación. Pueden calcular con su calculadora. ¿Me ayudan, por favor, para que también puedan, para que no se duerman? 5, cente 5, ¿cuánto da? Cente 5 da punto 0. 872, ¿verdad? Ahora 5 en radianes. 5 en radianes es 5 entre 180 por pi. Ahí, 5 entre 180 por pi. ¿Cuánto da? Igual, ¿verdad? Igual. 73. Vean que no le estoy mintiendo. Ahora 10 grados, ¿cuánto da? 10 grados, punto 174. 10 entre 180 por pi da igual punto 175. Hay un poco de error en tercer decimal, pero es lo mínimo, ¿verdad? Imagínense esto, o sea, este error, ¿verdad? En vía real, imagínense en vía real uno hay que construir, ¿verdad? Y en vía real hay mucho más incertidumbre y esos decimales se comen, ¿verdad? O sea, al final no va a afectar en vía real, porque al fin y al cabo ingeniería civil es construirlo, hacer realidad algo, ¿verdad? Veamos 15. 15 cen es punto 259. 15 entre 180, ¿cuánto da? Por pi. Da punto 261. 2, o sea, varió punto 002. Tampoco es tanto, ¿verdad? 20 cen. 20 cen es punto 342. ¿Verdad? 20 entre 180 por pi da punto 349. O sea, aquí el error ya anda en punto 007, pero todavía no llega a punto 01. O sea, no ha llegado error al segundo decimal. Entonces, uno dice, bueno, para propósitos ingenieriles está bien, ¿verdad? Entonces, eso es una explicación de esa aproximación, ¿verdad? De que si podemos aproximarlo y garantizarte que ese péndulo no se vaya muy arriba y de hecho, un péndulo que supere 20 grados ya es un movimiento bastante grande, ¿verdad? O sea, ya a veces verlo da miedo que va a caer. Entonces, son movimientos pequeños, puedo entonces simplificarlo, ¿verdad? Entonces con la aproximación cita aproximadamente igual a cita, entonces implica que L cita 2 puntos más G cita igual a 0. ¿Cómo se llama esta ecuación diferencial? Tiene un nombre que ustedes lo conocen. Se llama ecuación diferencial ordinaria. Ordinaria porque no es extraordinaria. O sea, es muy ordinario. Es fácil, digamos. Ordinaria se puede resolver. Es ordinaria. De segundo orden. Por esto, ¿verdad? De coeficientes constantes. ¿Verdad? Vean que ese segundo grado. Grado 1 no hay, ¿verdad? Perdón. Segundo orden. Primer orden 0, ¿verdad? Y constante de 0. Entonces, ¿quién ha resuelto esta ecuación diferencial?
¿Alguien se acuerda? Mientras tanto, ¿alguien se acuerda? Mientras tanto, puedo normalizar la entrada de primero. Queda G entre L, cita. ¿Quieren resolver esa ecuación diferencial? ¿Se acuerdan? ¿Alguien ahí que le gusta las matemáticas? No. Eso resolvió Euler. Euler está en todas, ¿verdad? De hecho, Euler inventó números complejos también para resolver estos problemas. Euler ya lo resolvió. Entonces, ¿qué dice Euler? Euler dice que este tipo de ecuación diferencial se puede resolver, ¿verdad? Con cita de t, ¿verdad? Es igual a e a la st. Entonces, derivo una vez, ¿verdad? Y derivo otras veces. De hecho, ustedes no se acuerdan de transformar Laplace. ¿Qué es Laplace? Laplace es integral de una función t multiplicado por ¿no? Y lo pasa a dominio Laplace. ¿Verdad? ¿Serán coincidencias o serán que se pusieron de acuerdo para usar siempre todos e a la st? Eso tiene una intención, ¿verdad? Detrás de por qué ese e a la st funciona. De hecho, hay una intención, ¿verdad? Ahí, aunque no lo quieren decir, pero claramente hay una intención, digamos, de que vieron algo, entonces crearon un truco, ¿verdad? Y por supuesto, después de verlo vamos a encontrar que van a salir números complejos, ¿ok? Entonces, metiendo esa cita aquí, ¿verdad? Entonces, citados puntos quedaría, entonces, S al cuadrado, E a la ST más G entre L, ¿verdad? Por E a la ST igual a 0. Saquemos E a la ST para afuera, que a S al cuadrado, más G entre L, E a la ST igual a 0. Y como ese E a la ST no es, o sea, no es nulo, se va, ¿verdad? Entonces, la única forma para que esa ecuación sea igual a 0 es que S al cuadrado tiene que ser igual a menos G entre L. Y S tiene que ser igual a más menos raíz cuadrada de algo negativo. ¿Y eso qué hago con esa raíz con algo negativo adentro? ¿Mm? ¿Ustedes me están escuchando? Sí. ¿Sí me están siguiendo? Complejos. Ah, sí, claro, ¿verdad? Sí, profe. Números complejos, ni modo, ¿verdad? De hecho, por eso inventó números complejos, para explicar y por qué sale esa raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de menos 1, ¿verdad? Es el número complejo i. Y a ese número complejo no hay que tenerle miedo, ¿verdad? Ese número complejo i es un truco que inventó Euler y siempre que hay problemas, hay fenómenos oscilatorios como estos, como el péndulo, ¿verdad? Que va y viene, debe aparecer números complejos. Si no aparece, está mal. ¿Ya? Esto es un truco de Euler para, o sea, resolver matemáticamente y que sea de forma elegante ese fenómeno de vibración, ¿verdad? Entonces tenemos S, ¿verdad? Que hay dos raíces complejas. ¿Y cómo se llama esas raíces complejas? Vean que son dos raíces, ¿verdad? O sea, S1 es más I entre L. Y S2 es menos I entre L. ¿Qué relación hay entre esas dos raíces? Tiene un nombre, ¿se acuerdan?
O sea, por ejemplo, si tengo un número complejo que es A, o sea, un número complejo, ¿verdad? Que es A más BI. Otro que es A menos BI. ¿Cómo se llama esa relación que existe entre ellos? ¿Se acuerdan? Tiene un nombre. Andy, ¿se acuerda? Profe, la verdad no, No. no. Jimena, ¿se acuerda? Pero nos llaman como complementarios, algo así. Se llama conjugados. No, eso, Conjugado, eso. ¿verdad? Conjugado Sí. complejo. Entonces, vean que dos raíces, vean que la parte real es cero. No hay partes reales, ¿verdad? Solamente hay parte imaginaria. Y la parte imaginaria, uno más, uno menos, son conjugados complejos, ¿verdad? Entonces, son conjugados complejos. ¿Ok? Entonces, ahí sale todo lo que uno ha aprendido en cálculo 2, ¿verdad? Lo aprendió en cálculo 2 esto, me imagino. Números complejos. De hecho, todo eso sale de ese problema de vibraciones o fenómenos de oscilaciones, ¿verdad? De que cuando hay fenómenos de oscilaciones, siempre deben salir raíces imaginarias. Además, todos son conjugados complejos. ¿Por qué así? Vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces ya lo que sigue está resuelto en los apuntes para no, ya lo que, o sea, de hecho, la parte, digamos, mecánica, donde uno que plantea el problema es hasta acá. Hasta aquí, ya lo que sigue es un problema de matemática, ¿verdad? De solución de problemas. Por eso es que de aquí adelante ya están los apuntes para no gastar mucho tiempo en esas cosas matemáticas, ¿verdad? Entonces vean los apuntes, ¿verdad? Lo tienen ahí en sus manos, me imagino. Aquí, ¿verdad? Ven que aquí está, ¿verdad? Entonces, si quieren los seguimos, lo leímos rápidamente, nada más, ¿verdad? Pero pueden ver en la casa. Vean que entonces sale dos raíces complejas, ¿verdad? Conjugadas entre ellos. Entonces, la solución sería combinación lineal, ¿verdad? De las dos raíces, ¿verdad? Solución de las dos raíces. Por lo tanto, entonces, solución cita, ¿verdad? Hay una solución 1, que es un constante, ¿verdad? Por solución 1, más otro constante por solución 2. Si se acuerdan de ecuación diferencial, ¿verdad? Un poco, de cada uno por un constante que hay que determinarse por las condiciones iniciales. Entonces, S1 es positivo, ¿verdad? De este raíz de G entre L por T y más constante B por S2, ¿verdad? Raíz 2, que es negativo. Negativo menos I, raíz cuadrada G entre L por T, ¿verdad? O sea, meto este S acá en la solución. No sé si hasta aquí hay preguntas. ¿Estamos bien? Entonces lo que queda es encontrar condición inicial, ¿verdad? Aquí, de hecho, yo trabajé en forma compleja. O sea, no, porque cuando uno llega a esta parte, si ustedes lo han visto algo parecido en ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales como llega a esta parte, nos dice, ok, ya voy a escribir aquí. O sea, eso es lo que comúnmente se ve en ecuaciones diferenciales. Dice que, ok, cita T es constante A por E a la más I, raíz cuadrada G entre L por T, más B de menos I, raíz cuadrada G entre L por T, ¿verdad? Entonces dice que, ok, uno dice que es identidad de una vez de Euler, que dice que un exponencial complejo, ¿verdad? De un ángulo dado, vean que este es un ángulo, porque este exponencial complejo, de hecho, es lo que se llama una expresión en coordenada polar de un número complejo, ¿verdad? De hecho, aquí esta amplitud se llama argumento y este se llama fase, ¿verdad? Tienen su nombre.
dice que según identidad de Euler, forma polar se puede escribir como coseno de beta más menos i sen de beta. ¿Se acuerdan de esto? Más o menos. Entonces puede ser como esto, ¿verdad? Se va a separar en coseno y seno y después de hacer arreglos y suma resta, entonces nada más ecuación diferencial lo que le dice que esto al final va a llegar a un seno por, si este es beta, vean que si este es un ángulo, ahora voy a dibujar un dibujo para que sepan qué es esto, ¿verdad? Si es un beta, entonces algo por t me da beta. Entonces, ¿cómo se llama ese algo? Según lo que hemos visto en cinemática. Algo por tiempo me da un ángulo. Entonces, ¿cómo se llama este algo? Como las tareas. W, omega. Omega, Zeta punto. ¿verdad? Ah, Omega. Eso sería además, omega es constante, ¿verdad? O sea, velocidad angular. Y es una velocidad angular dentro de los sinusoidales, ¿verdad? Porque de ese beta, meto aquí en coseno de seno, sería de G entre L por T, ¿verdad? Más un B1 por un coseno de G entre L por T. Y que que está aquí, ¿verdad? Sencillamente es este beta, ¿verdad? O sea, ecuaciones, no se brinca los pasos intermedios donde se derivan las cosas y dice que eso llega al final a un seno y un coseno, cada uno por un constante que es distinto que esto, que A y B, ¿verdad? Pero que puedo terminarlo con las condiciones iniciales. No sé si me explico. Entonces, aquí, raíz cuadrada de G entre L se llama omega. ¿Y ese omega qué significado tiene? O sea, vamos a interpretar qué estoy encontrando con tanta matemática, ¿verdad? Como les comentaba, que número complejo realmente es un truco. Y se puede dibujar en un plano complejo, ¿verdad? Ese es el plano complejo. Este es eje real, eje imaginario. ¿Se han visto este gráfico, verdad? Plano complejo. En cálculo 2. Algo así, ¿o no? Sí, en calculador se ve. Y cuando ustedes ven esos dos ejes, ¿a qué les recuerda? A estática, ¿verdad? O sea, estos dos ejes yo los recuerdo a estática. Y efectivamente funciona como estática. Tal vez Euler tomó de idea de estática, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que tengo cualquier vector. ¿Ok? Digamos que ese fuera magnitud 1, ¿verdad? O sea, porque esta magnitud es 1. ¿Ok? O sea, esto que está aquí, ¿verdad? Es 1. Entonces, la forma polar de escribir este vector en el plano es un vector, ¿verdad? Que está en plano complejo, es un vector de hecho. Forma polar, digamos, de escribir. O sea, imagínense ese vector como lo escribiría en coordenada rectangular. ¿Cuál sería este ángulo? Este ángulo es beta, ¿verdad? Coordenada rectangular, de este es cos beta. En X, en Y, y en Y, ¿qué sería? De sen beta en J. Nada más que ahora no le llamo IJ, le llamo eje real, eje imaginario, y para discriminar uno de otro y para escribirlo en un solo número, entonces diferencia como un I, que es ese número imaginario, ¿verdad? Es decir, que este está en eje I y el que no está en eje I está en eje real. Pero de hecho, este se puede ver como si fuera un vector, casi, ¿verdad? Porque no se puede sumar o estar entre ellos, es un vector, de hecho. ¿Ok? Entonces, esa es la forma polar de escribir ese vector. ¿Ok? De que es 1 y exponencial complejo del ángulo, ¿verdad? O sea, ese argumento, se llama argumento, es 1, y la fase que es beta. Solo que la fase, ese beta, no es fija. Vean que beta cambia con el tiempo. O sea, beta es función de omega t. ¿Sí me explico? ¿Sí me están siguiendo?
O sea, beta es función del tiempo. ¿Y quién es omega? Omega es raíz cuadrada de G entre L. ¿Qué quiere decir eso? Que beta va cambiando, ¿verdad? O sea, que ese vector no es fijo, va girando y va girando y va girando. Entonces, vean que entonces es algo cíclico, ¿verdad? O sea, da una vuelta y puede volver a la misma oposición. Y no es cierto que eso pasa en el péndulo. El péndulo va y después viene, ¿verdad? Va y viene. Entonces, este omega se convierte, o sea, este omega, vean que este omega que aquí ya no es, o sea, voy a escribir aquí que este omega jamás, ¿verdad? Es cita punto, no, ¿verdad? Son diferentes. Aquí este omega es un parámetro de problema, o sea, es un parámetro que va a escribir cuánto se demora en ir y venir, ¿verdad? ¿Cómo puedo sacar yo cuánto tiempo se demora ese vector complejo, que la solución en completar un ciclo? De un ciclo de 2pi, ¿verdad? O sea, omega es velocidad angular. Entonces, una vuelta completa es 2pi radianes. Entonces, divido 2pi entre velocidad angular, que es radianes por segundo, me va a dar segundos. Por eso, el periodo natural de esos problemas que son oscilatorios, sencillamente es 2pi entre omega. Y para diferenciar, ¿verdad? Este omega de cita punto, generalmente le ponemos omega n y le llamamos frecuencia circular natural. ¿Ok? Ese es el sentido físico de este omega, o sea, de ese raíz cuadrada entre L que encontramos acá. No sé si me explico, un poco enredado matemáticamente. Ya, esto que encontramos, la solución de Euler, ¿verdad? Esta solución de Euler, de la forma compacta en coordenada polar, de escribir un vector complejo, ¿verdad? Y aquí nada más estamos interpretando qué significa cada cosa que encontramos, ¿verdad? Por supuesto, quizás hay mucha información, pero eso poco a poco es una introducción para cuando lleguemos al tema vibraciones ya podemos tener el concepto un poco más claro, ¿verdad? Pero es una introducción, ¿verdad? Si no queda ante todo grado, no se preocupe. Pero nada más recordarles que esta identidad de Euler, que también vamos a usar ahorita, es la forma común que se trabaja, ¿verdad? En ecuaciones diferenciales pasa directo a que la solución final es un seno en coseno y ya me olvido toda la parte imaginaria, me lo volé, ¿verdad? Y me queda parte real del asunto. ¿Cómo se pasó de aquí a aquí? No nos explica, ¿verdad? Pero aquí en los apuntes sí explica paso por paso, ¿verdad? Entonces, de que, ok, yo tengo la parte compleja, ¿verdad? Entonces, asumo, ¿verdad? Condiciones iniciales. Asumo que en tiempo cero, ¿verdad? O sea, asumo condiciones iniciales generales, que en tiempo cero, ángulo inicial es zeta sub cero, o sea, es un constante cualquiera. Y también velocidad angular inicial es zeta sub cero punto, también es un valor cualquiera, ¿verdad? Por eso es que lo dejo así, en forma paramétrica, ¿verdad? Como un parámetro de problema, condición inicial. Entonces, evalúo esta ecuación, ¿verdad? En tiempo igual a 0. Meto tiempo 0 aquí, 0 aquí, 0, 0, me queda a más b igual a zeta sub 0. Esta es la primera ecuación. Ahora derivo, ¿verdad? Como ya ustedes saben, ecuación diferencial derivo esto. Entonces baja exponente, ¿verdad? Para abajo. Me queda todo complejo, no importa, ¿verdad? Aquí positivo, aquí negativo, exponente. Igual evalúo tiempo 0. Tiempo 0 se va a este, se va a este. Saco factor común, ¿verdad? Este i por raíz cuadrada entre L. Eso es igual a la velocidad angular inicial, ¿verdad? Condición inicial de velocidad. Entonces me queda que es a menos b, ¿verdad? Entonces ahora despejo a menos b para después hacer un truco con esta ecuación 1, ¿verdad? Entonces paso aquí esto a dividir. Me queda esto abajo. Y después normalizo eso porque queda un complejo abajo, ¿verdad? Eso es como medio raro. ¿Cómo es eso? Entonces multiplico por i, divido entre i. Entonces, i por i al cuadrado es menos 1, ¿verdad? Porque raíz cuadrada, porque i es raíz de menos 1. Entonces,
queda menos i, entonces ese menos pasa a otro lado, entonces cambia de signo, ¿verdad? Cambia de signo, me queda menos a más b, y me queda este número complejo zeta sub 0 punto entre raíz cuadrada entre l por i, ¿verdad? O sea, queda como un número complejo total. Entonces, vamos a sumar y restar ecuación 1 y 2. ¿Ok? O sea, vean que ecuación 1 es a más b igual a algo. Ecuación 2 es menos a más b es igual a algo. Si yo pongo aquí a más b, ¿verdad? Igual a zeta sub 0 acá. Y yo sumo. Sumo ambos lados, ¿verdad? Me queda este más este, ¿verdad? Es igual a más b más menos a más b. De a se va con a. Me queda 2b. ¿Ok? Entonces voy a aprovechar esta propiedad para encontrar constante inicial. Entonces, con esto encuentro qué constante inicial, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Como les decía, queda 2b, entonces despejo b, paso el 2 a dividir, me queda entonces zeta sub 0 más el número complejo, ¿verdad? Entre 2, o sea, me sale el número complejo. Y otro, ¿verdad? Si yo, en vez de sumar, resto, queda a menos a, y b menos b, entonces va a b, queda 2a. Entonces, hago esto, ¿verdad? Resto, 1 a 2, ¿verdad? Me queda zeta sub 0 menos este número complejo. Queda a más b menos a más b, se va a. Y me queda se va b y me queda 2 veces a. Entonces despejo a. Y vean que b y a, estoy haciendo así, ¿verdad? Paso por paso. Y vean que a y b, las constantes iniciales, otra vez son conjugados complejos, más y menos. Interesante, siempre van a ser números complejos, porque es un truco de Euler, ¿verdad? Entonces, la solución final, ¿verdad? Solución, de hecho, se llama solución homogénea porque es igual a 0. Sería entonces constante A, ¿verdad? Por la raíz 1, más constante B por raíz 1. ¿Ok? Para meter nada más A y B en esta solución, ¿verdad? Después lo pueden ver con más detalle. Ahí los apuntes y corroborar bien. Ok, no sé, todos son números complejos. ¿De qué hago? ¿De qué significa esto? Ahora sí, empleamos identidad de Euler, como ya hemos explicado, ¿verdad? Es el beta, de hecho es este omega por t. Ese omega es, o sea, de hecho este raíz cuadrada de g entre t es este omega. Llamamos omega n para no confundir, ¿verdad? Con omega que puede ser variable. Entonces, separamos, ¿verdad? Con identidad de Euler, que es coseno más seno, ¿verdad? Del ángulo, que es omega t. Y aquí es menos que a coseno menos seno. Por las constantes iniciales. Y va a ver qué interesante, ¿verdad? Bueno, para mí interesante, para ustedes tal vez no, ¿verdad? Para ustedes como ya casi, ya me perdí, ¿verdad? No sé. Pero bueno, vean que entonces multiplico, ¿verdad? Multiplico un conjugado complejo por otro conjugado complejo. Multiplico un conjugado complejo por otro conjugado complejo de signos diferentes. Vean que aquí es menos, aquí es más, aquí es más, aquí es menos. Entonces, vean, primero por coseno, ¿verdad? Y después por coseno. Me sale zeta sub 0 medios por coseno por 2 veces, me sale primero, ¿verdad? Zeta sub 0 por coseno de raíz cuadrada entre L por T. Ok, ahora primero por el seno. Me queda positivo con un i, ¿verdad? Primero por el seno es negativo. Se va, se cancela, ¿verdad? Se cancela. Entonces queda más, menos, se van. O sea, la parte i se va. Ok. Ahora el segundo término de aquí. Segundo término del constante inicial. Aquí es negativo en i por coseno. Positivo en i por coseno. Suma, se va. Otra vez, ¿verdad? Vean que es negativo de i, ¿verdad? Negativo de i. Tal vez voy a dibujar, ¿verdad? Aquí, o sea, que es negativo. Y por coseno de se van. Ahora, negativo
¿verdad? I por I queda I al cuadrado, menos 1, ¿verdad? Entonces, menos 1 menos menos da más. I por I menos 1, ¿verdad? Aquí igual. I por I al cuadrado menos 1. Menos menos más. Entonces, este y este queda más, ¿verdad? Y entonces o sea, se fueron todos los I y queda que es constante, cita sub 0 punto entre raíz cuadrada de L entre 2, y aquí también entre 2, me queda 2 por 2, perdón, 1 medio más 1 medio es 1, entonces queda la solución final, ¿verdad? Que es totalmente en parte real y que es justamente lo que nos dice ecuaciones diferenciales, que sale un coseno y un seno con un constante inicial A1 y un B1. Y este es omega n. ¿Preguntas hasta acá? No sé si queda muy enredado. Más o Profe, ¿qué menos. tan probable es que nosotros tengamos que hacer un desarrollo de estos? Cero probable. No tienen que hacer esto, ¿verdad? O sea, hacemos esto es para que conozcamos bien y entendamos de dónde salen las cosas y qué significa cada cosa, ¿verdad? Cada término, o sea, qué significa y cómo lo puedo. Entonces, en exámenes o tareas, ¿verdad? O sea, no tengo que hacer. Esto es matemática, ¿verdad? Nada más estamos aplicando ecuaciones diferenciales para resolver este problema de dinámica que es clásico, ¿verdad? O sea, es un problema clásico. Pero ya sabemos que, ok, ya conozco que péndulo, o sea, siempre que encuentro algo que es péndulo, que sea similar a péndulo, ya conozco que su función, o sea, la función como varía el ángulo, sigue esta, o sea, sigue esta ecuación. Esa es solución de ecuación de movimiento, ¿verdad? Vean que esta ecuación, ¿cómo se usa? ¿De qué depende? Bueno, cita de función de tiempo. Vean que si yo derivo, puedo obtener cita a punto. Por eso siempre digo, cita a punto no es igual que omega, porque este es omega n. Derivo, cita a punto. Cita a punto es cómo varía. Cita a punto es cómo varía este ángulo con el tiempo, ¿verdad? No es igual a omega n. Omega n es un parámetro, ¿verdad? Parámetro de problemas oscilatorios. Cita a punto es cómo cambia cita en el tiempo, ¿verdad? Entonces, si derivo, puedo encontrar cita a punto, ¿verdad? Velocidad angular, vean que no es constante, ¿verdad? Derivada es un seno y un coseno, ¿verdad? Y aquí, estos que están aquí, ¿verdad? Serían las condiciones iniciales, ¿verdad? Ángulo cita sub 0 con que empieza, o sea, tengo un péndulo, ¿verdad? ¿Con qué ángulo empieza a bajar? O sea, ese ángulo es condición inicial, ¿verdad? El ángulo inicial con que empieza a bajar. Y ese cita sub 0 punto es la velocidad angular con que yo, digamos, le puedo dar un empujón, ¿verdad? Además de un ángulo inicial para que empiece a bajar. O también puede ser que está en posición de equilibrio, ¿verdad? El péndulo. Y le doy, con un impacto, le doy una velocidad angular inicial. O sea, esa velocidad angular inicial está asociada a una velocidad tangencial inicial, ¿verdad? Pero estos serían condiciones iniciales, cita sub 0 y cita sub 0 punto. Y esa raíz cuadrada g entre L, sabemos que se llama omega n, ¿verdad? Frecuencia circular natural. Entonces vean que la solución depende nada más de tres, ¿verdad? Ángulo inicial, velocidad angular inicial y omega n. Pero derivación ya está hecho en clase, ¿verdad? No hay que hacerlo de nuevo en examen o en tarea. Profe, y otra pregunta, digamos, este es el caso del péndulo simple. Ujú, Em, en física nosotros veíamos péndulo físico, que era como una masa, ujú. y el péndulo de torsión. ¿Esos son relevantes para dinámica o no? Péndulo de torsión es masa con resorte. Eso vamos a ver en tema de vibraciones, aplicado a ingeniería civil, ¿verdad? Es que el péndulo de torsión es un modelo, ¿verdad? Un modelo físico. Y ese modelo físico tiene un sentido, digamos, físico que es análogo a algunos fenómenos que vemos en las olas civiles. Pero eso vamos a ver con más detalle en tema de vibraciones. Ok. Okay. No sé si hay alguna pregunta de este ejercicio.
Hay una pregunta más. No sé si se pudo entender o se perdieron. O ya no entendí nada, me perdí. O sea, por dicha, las clases están grabadas, ¿verdad? Entonces yo puedo volver a verlo, paso por paso, ¿verdad? Sí. Una pregunta. No. Entonces, recuerden, ¿verdad? O sea, ya esto está resuelto. O sea, todas las cosas que están resueltas en los apuntes es para que los usen, ¿verdad? O sea, no tengo que repetir el mismo procedimiento que ya está resuelto. Pero sí hay que verificarte que el problema que yo me enfrento, su comportamiento es igual o no a un péndulo simple. Esa es la parte más importante, ¿verdad? Identificar si sí o no. Si su comportamiento es igual al péndulo simple, entonces ya lo uso nada más, ¿verdad? Y si no es igual, hay que saber por qué no. Entonces, y no se tiene que usar la que corresponde, ¿verdad? No hay preguntas. Si una pregunta No, les profe. pregunto. Si una pregunta les pregunto. Ok, ok. Vean. Porque uno si piensa un poco, ¿verdad? Y uno diría, bueno, eso es que el programa me dice, ¿verdad? O sea, me dibujó. Quizá me hubiera tapado el dibujo y me dice que es un péndulo simple y vean cómo lo resuelve, ¿verdad? Y cómo sé yo, o no podría hacerlo en otro lado. ¿Qué tal si yo hago este péndulo en otro lado? ¿Qué tal si yo hago, en vez de hacer el dibujillo, en vez de hacer ese lado, qué tal si yo hago este otro lado? ¿Se podría o no? Y ahí puede ser que yo me gusta más el lado izquierdo, no me gusta tanto el lado derecho, ¿verdad? ¿Cambiaría algo? Aquí, ¿dónde iría si yo dibujara así? ¿Dónde iría E sub rho? Bueno, E sub rho no cambia, ¿verdad? Ujú. ¿Dónde iría E sub zeta? A la izquierda. A la izquierda. ¿Seguro? ¿Alguien que no comparte la idea que va a la izquierda? Si uno ve los apuntes, veamos tema 2. Sí. Ajá. No, que igual se mueve a la derecha también. Bueno, entonces, derecha o izquierda. O sea, si Derecha. uno, derecha, bueno, si vemos los apuntes, o sea, cuando hay dudas de eso, son los que cambia el signo, ¿verdad? Porque si a la izquierda o derecha ya me cambia un signo, y uno dice, y cambia un signo, ¿y qué afecta eso? Afecta mucho. Vamos a ver, vean que generalmente coordenadas cilíndricas yo asumo así, ¿verdad? Rho, zeta, zeta. Rho, zeta y zeta. Entonces, sigue como abrir la mano derecha, ¿verdad? Rho, zeta. Entonces, si yo fuera así, uno dice, bueno, digamos, hagámoslo como es de costumbre, ¿verdad? Si hacemos esto acá, ese ángulo de zeta, ¿verdad? Voy a hacerlo rápido aquí. Este es MG, este es zeta. Si yo sumo fuerza en zeta, ¿qué me sale? Me sale mg sen zeta igual a masa por rho zeta 2 puntos más 2 rho punto zeta punto, ¿verdad? Este es 0, claro. Pero ¿qué me va a salir? Se da m con m, eso no hay problema. Me va a salir que es g sen zeta igual a L zeta 2 puntos. O sea, me va a salir que es L zeta 2 puntos menos G sen zeta igual a 0. Y si yo uso aproximación, ¿verdad? Si yo uso aproximación, me saldría menos G zeta igual a 0. Esto me sale que zeta sería, bueno, vean, ¿verdad? Vamos a ver.
O sea, si yo uso, eso va a ser cita 2 puntos menos g entre L, cita igual a 0. O sea, si solución es e a la st, ¿verdad? Vean que me va a salir. Me va a salir. O sea, cambia un signo. Entonces le va a salir que va a ser s al cuadrado menos g entre L igual a 0. O sea, me va a salir s igual a más menos raíz cuadrada de g entre L. Y si meto otra vez esta solución, que no es compleja, ¿verdad? Vean que no es número complejo, lo meto en la solución de Euler, me va a salir una exponencial normal. O sea, no habría ningún fenómeno oscilatorio. ¿Sí lo ven? O sea, esa solución que no hay i, o sea, si no hay ese imaginario i, yo no llegaría a senos y cosenos jamás, ¿verdad? Llego a senos y cosenos por tener este i. Y si no hay este i, la solución sencillamente es una exponencial. Vea, imagínese exponencial sin este i. Es una exponencial normal, uno positivo, otro negativo. O sea, no habría fenómeno de oscilación. O sea, no hay seno y coseno. Seno y coseno es así, ¿verdad? Seno y coseno es, si yo pongo función de cita en t, si fuera un seno es así, ¿verdad? Va y viene, puede ser periódico, ¿verdad? Tiene un periodo. Periodo es que aquí, repitió el mismo ángulo, o sea, es periódico. Pero si no es un coseno, no es un fenómeno oscilatorio. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde está el problema? Entonces, debería yo hacer siempre a la derecha. O cuando cambio el lado, tengo que cambiarle el vector unitario. ¿Qué se les ocurre? Que podría ser el problema. ¿Mm? Digo yo que para que quede exactamente igual al otro caso sería de cambiarle la dirección al vector unitario de cita. Sí, sí, ¿verdad? Pero ya, o sea, uno habiendo hecho la parte anterior, ¿verdad? Uno podría decir eso. ¿Qué pasa si yo estoy en un problema de examen y yo no había hecho una parte, digamos, y no ni se me ocurrió hacerlo aquí, ¿verdad? ¿Cómo podría garantizarte de que lo que hago yo está bien? Bueno, Pero digamos, ponerla en esa dirección estaría malo porque no salen los imaginarios. sí, o sea me hago un error de signo. Entonces, si hago un error de signo, como no sabe imaginarios, o sea, estoy resolviendo cosas que no hay nada que ver. O sea, de hecho, Ok. aquí uno dice, evidentemente no dice nada malo, ¿verdad? Pero Pero digamos, me da- cita va siempre en qué dirección, digamos, opuesta al movimiento, con el movimiento, como... ok, esta es la parte que tenemos que entonces volver, ¿verdad? Al origen. O sea, a veces esas cosas, uno dice, ¿y dónde está el problema? Eh, Esto es porque es un coordenada nuevo para nosotros, ¿verdad? Quizá lo vimos en cálculo, pero igual muy por encima, porque cuando usamos una referencia, ¿verdad? La que más conocemos es la rectangular, ¿verdad? De hecho, a veces uno se descuida en los detalles, tiene un vector unitario, ¿verdad? Y J, pero también tiene escalar X y Y. Y tiene origen, ¿verdad? Profe, y si Ajá. uno tomara, digamos, la línea vertical con respecto a la que se toma el ángulo como el punto de cambio, por decirlo así, entonces que hacia la derecha son mis ángulos positivos y hacia mi izquierda son mis ángulos negativos. Ok. Muy bien. De hecho, ese es justamente el punto, ¿verdad? Porque una referencia o un sistema de coordenadas tiene tres componentes. Vector unitario, ¿verdad? Las variables o los escalares de cada componente y origen. Ok. Aquí en coordenadas cilíndricas, a veces uno se descuida ese aspecto. Origen es aquí, ¿verdad? Pero este origen es un origen en rho, ¿verdad? Del radio. ¿Cuál es origen de cita?
Ese es un punto, ¿verdad? Origen del ángulo, ¿cuál sería la línea? Porque ángulo da vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la línea que defino ángulo cero? Porque si da una vuelta más, puede ser que supere 360 grados, ¿verdad? Entonces, línea cero. Ese es con respecto al origen. O sea, tengo que definir origen del radio, también origen del ángulo, ¿verdad? Y otro es que la magnitud de cada variable asociado a cada dirección debe ser consistente su signo con la dirección en una punta vector unitario, ¿verdad? Por ejemplo, X es positivo en sentido de Y. Si X va en otro, o sea, si va en otro sentido, sería menos X, pues va en contra del vector unitario. Ok, y vamos a ese caso de coordenada polar. Bueno, es caso que es plano, que es polar. Entonces, hay que decir, como dijo Natalia, ¿verdad? ¿Dónde z igual a 0? Entonces, volvemos a hacer aquí el dibujo, ¿verdad? Entonces, debería yo, antes de hacer cualquier ejercicio, ok, definir cuál es z igual a 0. En este caso, claro, ¿verdad? Conviene definir como eje de simetría, ¿verdad? De problema, este es z igual a 0. Z igual a 0, ¿verdad? Ese es origen del ρ, eso no hay duda. Y aquí va, ¿verdad? Las masas, las posibles dos direcciones de las masas. Hay un z igual a 0. Entonces, imaginemos, ok, si yo defino z igual a 0 para derecha, es positivo. Si fuera para la izquierda, sería negativo, ¿verdad? O sea, hay un positivo y negativo igual que esto. Si voy a la derecha, es positivo. Si voy para la izquierda, es negativo. Negativo tiene que poner un menos x, ¿verdad? Eso es más x. ¿Ok? Y si yo defino que aquí es positivo, entonces su techo z debe ser consistente. ¿Ok? A menos que uno dice, ok, yo quiero que defina, yo quiero definir igual, definir que ese es z igual a 0. Y yo quiero definir que este es sub z y que para acá es z positivo. Y para allá sería negativo. ¿Ok? Entonces ahí sí está bien, ¿verdad? Por eso es que hay gente que dice que cuando hacemos para otro lado hay que definir el vector unitario para otro lado. De hecho, esa es la idea de que yo estoy cambiando la dirección positiva de z, ¿verdad? De esa variable que es consistente con E sub z. Y en este caso, ¿verdad? En este caso de aquí, bueno, yo estoy haciendo un marca que no hay nada que ver. En este caso, ¿verdad? Entonces, yo estoy asumiendo z positivo, ¿verdad? Aquí entonces, ¿qué saldría? Entonces debería decir que ese z es negativo. O sea, este z de aquí es negativo. Por lo tanto, aquí debería ser sen t menos z. No sé si me explico. Aquí se dice menos z. Y sen t menos z es igual a ¿qué? Menos sen z, ¿verdad? Sí. O sea, si vemos el triángulo trigonométrico, ese z, ¿verdad? Ese menos z. Sen t menos z es igual a menos sen z, ¿verdad? Este es sen t menos z, que es igual a menos sen z, pasa para abajo, ¿verdad? Entonces, si hay un menos, aquí ya cambia de signo, ¿verdad? Menos sen. Entonces, allá pasa el menos para afuera, entonces queda menos, menos, menos y queda listo. No sé si me explico este detalle del uso de coordenadas cilíndricas. No sé si me explico. Sí, profe. Sí, es un detalle muy importante. Entonces siempre hay que definir primero el 0, ¿verdad? Z igual a 0. Y después hacia dónde va.
la dirección positiva de zeta. Y con esa dirección positiva, entonces defino hacia dónde va el vector unitario. Profe, tengo una consulta. Ujú. Entonces el E sub zeta siempre se va a mantener y solo, digamos, el detalle sería ponerle el signo al ángulo. Sí, poner el signo de ángulo y definir el origen, ¿verdad? O sea, también puede funcionar esa forma, como esta que le mostré aquí, también funciona. Pero aquí es que yo estoy definiendo un zeta positivo para otro lado y con el subzeta para otro lado, ¿verdad? Ambas versiones son válidas, pero nada más es definir bien, ¿verdad? Que zeta sea consistente con el subzeta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más del ejercicio? Estamos. Entonces, creo que podemos concluir hasta aquí. Nada más, entonces, comprendiendo esto, entonces, viendo ejercicio siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál conviene ser mi zeta igual a 0 y hacia dónde va mi zeta sub 0? Dice que haya ángulo de despegue para la partícula de masa m que desliza de reposo desde la cima de la superficie circular mostrada en la figura. O sea, es una masa, esta masa, ¿verdad? Que le voy a pintar el rojo, que va deslizando desde el reposo y hasta el punto ya se despega, ¿verdad? O sea, porque la fuerza centrífuga, entre comillas, supera a la normal. Entonces, supera el peso, entonces hace que el normal se hace cero. Entonces, si fuera ese movimiento que cae desde la cima hacia abajo y encontrar cuál es el ángulo de despegue, igual es trayectoria circular. Entonces, ¿dónde conviene definir ángulo igual a 0? En este caso. En la cima. En la cima, ¿verdad? O sea, para no complicarse la vida uno dice que mejor defino que este es zeta igual a 0. Y aquí empiezo a medir zeta, ¿verdad? Empiezo a medir zeta. Y si caja está por aquí, haga un DCL. Aquí iría E sub rho. ¿Hacia dónde iría E sub zeta? Hacia izquierda, derecha. A ver. Derecha. Hacia derecha, ¿verdad? Debería ir hacia aquí. Uy. Porque aquí empieza a aumentar zeta. O sea, este sería zeta positivo. De 0 hacia derecha. 0 hacia derecha. Entonces debería ir zeta sub 0. E sub zeta consistente, ¿verdad? Con dirección positiva del ángulo. Entonces, vean que coordenada polar lo puedo usar como yo quiera, ¿verdad? Hacia cualquier dirección que uno quiera, nada más que sea consistente. Este variable zeta como vector unitario. Eso es el único detalle y definiendo, por supuesto, el ángulo igual a 0 en la posición que más me conviene. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Estos ejercicios que quedan, voy a ver si puedo subir videos, ¿verdad? Para que ustedes nada más lo puedan estudiar, ¿verdad? Ver con calma ahí en la casa. Entonces, para el próximo lunes, tarea, ¿verdad? Y hacemos un quizito, igual, ¿verdad? Habilito antes, o sea, voy a tratar de hacer más corto, ¿verdad? Los ejercicios, para que lo puedan hacer, bien, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Gracias, Nos profe. vemos el lunes, o se consulta, me escriben, ¿verdad? Para acordarnos y para vernos en Zoom. Muchas gracias. Gracias, profe. Pues, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe.